Mucha atención, compañeros. Están desmantelando la democracia en nuestras propias narices y no podemos quedarnos de brazos cruzados. Lo que están a punto de ver y escuchar no es solo una entrevista, es la radiografía de un plan criminal, sistemático y despiadado, diseñado desde las cloacas del poder para destruir, perseguir y aniquilar moralmente a quienes se atreven a levantar la voz contra el régimen. En esta entrega explosiva de Periodismo sin filtro, los senadores Iván Cepeda, Roy Barreras, Gustavo Bolívar y el exfiscal Eduardo Montealegre destapan la olla podrida de un complot que involucra inteligencia militar, bodegas de desinformación y medios de comunicación vendidos que actúan como sicarios del micrófono. ¿Cómo es posible que se utilicen recursos del Estado para perfilar opositores y montar falsos escándalos mientras el país se desangra? La urgencia es total. La persecución política ha regresado con los métodos más oscuros del pasado. No permitan que esta denuncia sea silenciada por el ruido de las noticias banales. Tienen que ver cada segundo de este video, entender la magnitud de la amenaza y comentar, opinar y compartir ahora mismo. La libertad de oposición está en juego y el silencio es complicidad. Iván, vamos por partes. ¿Por qué se hizo esta denuncia? ¿Y cuál fue la base de esa denuncia que ustedes lograron como esbozarla, pero no en toda su dimensión cuando ustedes hicieron esa rueda de prensa? ¿Cómo es la historia? Pues, María Jimena, hemos venido asistiendo en los últimos meses, semanas, con más intensidad, a una cascada de noticias supuestamente escandalosas que tienen como factor común pues lanzar toda clase de falsas noticias oprobiosas contra dirigentes del pacto histórico. Ha habido una cascada de supuestos escándalos, desde un hecho tan banal como el que se señalaba ahora, banal porque no tiene ninguna clase de connotación maligna, como el olvidar un maletín, como le ocurrió a Roy en estos días, hasta informes de inteligencia filtrados y datos de la situación crediticia, por ejemplo, del senador Bolívar, sin hablar de muchas otras cosas. Entonces, en ese momento de esa lluvia o cascada de campañas de desinformación y descrédito, aparece esta pieza que es el documento que hicimos público en rueda de prensa. Una persona que al parecer ha estado participando o por lo menos conociendo de una manera muy cercana un plan que se está, primero que se urdió y después ya se puso en práctica, nos revela cuál es el mecanismo con el que ha estado operando esta campaña, que no son hechos inconexos ni que son situaciones episódicas, sino que tienen la forma de un plan criminal, y eso fue lo que nosotros anunciamos en la rueda de prensa con todos los detalles, que bien se dice no tuvieron la repercusión mediática que hubiéramos querido, pero que dejaron muy claro que aquí hay un plan que está en curso. Para ser claros, fue producto de una comunicación que pues una persona que está metido en el complot les hizo, ¿sí? Nosotros no conocemos datos más, digamos, detallados sobre la persona, pero lo que sí hay en esa carta que me dirigieron son circunstancias de tiempo, modo y lugar muy precisas. Sí. Se habla de una reunión en Medellín en marzo, en la que participaron delegados, primero estrategas del Centro Democrático, probablemente dirigentes, en segundo lugar miembros de la inteligencia del Estado. No sabemos si eran solamente militares, sino también probablemente policías. Además, personas que representaban compañías o empresas que se dedican a manipular la opinión pública en las redes sociales y que para ello tienen una estructura de lo que se llama bodegas, una red de influenciadores, de blogueros, y también, por otra parte, periodistas y al parecer, según lo dice la comunicación, que representaban a medios de comunicación, no solamente
digamos, como individuos, sino que hacían o fungían como representantes de medios, concretamente de medios de comunicación cercanos al uribismo. Y esta persona revela cuál es el mecanismo que él dice es sencillo con el que opera todo esto. Y es que hay una cadena de producción de la falsedad o de la campaña de descrédito que tiene 4 momentos. Se da la instrucción por parte de los dirigentes políticos e inmediatamente se desencadena a través de información de inteligencia del Estado, pues unas informaciones falsas o descontextualizadas que son inmediatamente retransmitidas por medios de comunicación y por las redes sociales simultáneamente o escalonadamente, también lo hemos visto en estas semanas, y eso coincide perfectamente con lo que hemos estado viendo. Es decir, esa información lo que nos da es más detalles de lo que ya conocemos, por lo que hemos estado padeciendo cada uno de nosotros en los últimos días y en las últimas semanas. Bueno, ahí apareció Gustavo Bolívar, bienvenido, Gustavo. Gracias, María Jimena, muy buenas noches a todos los compañeros también, buenas noches. Bueno, yo quería comenzar con usted porque, si mal no entiendo, una de las primeras manifestaciones de este complot que se estaría urdiendo es lo que le pasó a usted. ¿Qué fue lo que le pasó a usted? Y explíquenos por qué es parte de esa demanda. Perdón, es demanda, no, denuncia, una denuncia. No, varias cosas. Es que ya no sé por qué estoy tan, pienso que de la denuncia que van a hacer y que próximamente van a hacer, sí. Primero fue esa investigación que hizo la revista Semana cuando usted todavía estaba allá, sobre las carpetas secretas. Y ahí apareció una carpeta, la número 01, es la de Gustavo Bolívar. Nosotros a través de, bueno, después se sabe que se proyectan desde un batallón donde está reclutado precisamente el que está sindicado de asesinar o de incidir en el asesinato de Jaime Garzón, que es José Miguel Narváez. O sea, él está recluido en ese batallón y desde ahí se genera toda esta interceptación ilegal y chuzadas y perfiladas de varios miembros de la oposición. A través de tutelas exijo que me digan qué contienen esas tarjetas, esas carpetas, y mi primera sorpresa es que tengo relaciones con el grupo del ELN. Yo digo, mierda, ¿esto qué es esta vaina en la vida? Yo llevo 20 años sentado en una silla escribiendo, generando 4.000 guiones. Llego a la política, en la vida ni siquiera he manejado un corta uñas y digo, ya me estaban haciendo ese montaje, esto es una cosa terrible. ¿Y eso decía las carpetas? ¿Usted tuvo acceso a esa información? Sí, claro, y la Corte Suprema me lo envía y dice que una de las investigaciones eran mis relaciones con el ELN. Yo ahí hago es la única grosería que he dicho en Twitter, y escribo gobierno de hijueputas. ¿Cómo van a inventarme eso a mí? O sea, pero a ellos les queda muy fácil ver una persona que esté muy mal en una cárcel, convencerla de decirle, diga que Gustavo Bolívar le dio al grupo, no sé, 20.000, 80, como dijeron con Arauz en Ecuador, que les dio $80.000, y se inventan lo que quieren, tienen todo el poder para hacerlo y tienen los órganos para amplificar la calumnia, y obviamente pues estamos en una encrucijada terrible, porque pues cuando uno ya trata de encontrar la verdad y demostrar las pruebas de que uno no es eso, o como dijo ahorita Darcy Quinn, que yo había votado, que yo había hecho una ley para beneficiarme de esa ley, cuando yo encuentro mi impedimento, que pues Iván, que es compañero, y Roy, que son compañeros, yo todos los impedimentos los voto sí, incluso los de mis compañeros y los míos, y les pido que voten así. Entonces encuentro el impedimento, lo publico y ya la revista nunca rectifica, queda por allá chiquito, pero queda en el ambiente que somos personas que nos aprovechamos de la política, que votamos en favor de proyectos que nos benefician económicamente, etcétera. Y eso sucedió antes de la carta que recibió Iván, y obviamente todo se contextualiza y es muy claro ver cómo las campañas de difamación sobre nosotros pues van cayendo una tras otra y enseguidilla, y con esta, como les digo, con esta amplificación de los medios uribistas. Bueno, y la otra que le pasó fue, la última es la que le pasa cuando sacaron las deudas que usted tenía en la pandemia por cuenta
de lo que pasó en la pandemia con un hotel que usted tiene. Eso es más grave todavía, porque ¿Por qué? ¿Por qué están rompiendo uno de los principios, digamos, de ellos que promueven tanto el sector privado, y son los acuerdos que uno hace con la DIAN. Yo incluso ya lo había dicho en un tuit, dije, sí, yo además de esa tengo una deuda con la DIAN, etcétera, pero ellos se aprovechan de la información privilegiada, de saber que tienen de amigo al director de la DIAN o funcionarios dentro de la DIAN para decir de qué se tratan esos acuerdos, y eso es muy delicado, porque yo les digo ahí, además en tono amenazante, ¿abrimos esa puerta? No se les olvide que vamos a hacer gobierno. Ustedes se imaginan si nosotros empezáramos a coger empresario por empresario de estos que entregan las declaraciones de renta en 0 pesos, averiguarle cosita por cosita. A mí me han puesto a buscar facturas de hace 4 o 5 años que yo digo dónde las encuentro hoy en día. Pero es una persecución así al seguillo. Yo pagué, lo digo aquí, 1.300 millones en 2017 y 400 millones de intereses. 1.527 en 2018 y ya en intereses van como 300 millones porque no los he terminado de pagar, he dado 1.000 millones. O sea, una persona que paga en 2 años 3.000 millones, una persona como yo que ni siquiera soy rica, pero que le juega limpio el país y paga 3.000 millones y empiezan a cogerme cosita por cosita, y a los que pagan 0 pesos ni siquiera les dicen nada. Entonces quieren abrir esa ventana, es lo que le pregunto a uno a los empresariados. Ellos no se dan cuenta que nosotros un día vamos a hacer gobierno. Yo no creo que ese sea el camino, pero lo han hecho, y eso es información privilegiada que ellos están tomando para boletear a las personas, y eso no me parece que sea el camino. Roy, usted le pasó una cosa la semana pasada y usted insiste, ya habida cuenta de la información que le llegó a Iván Cepeda, que eso es parte también del complot. ¿Qué es lo que a usted le produjo ese episodio en el que pues usted terminó de protagonista sin necesidad de tener que serlo, pero ¿por qué también se metió en esta denuncia? Gracias, María Jimena. Primero, gracias por la oportunidad de contarle a los colombianos, a los ciudadanos, que son los que merecen la verdad, los detalles de lo que allí ocurrió, los detalles, digamos, reales, porque los detalles jurídicos y precisos nos los ha enseñado el doctor Eduardo Montealegre, que podrá explicar con lujo de detalles cuáles delitos cometieron los agentes del gobierno, cuáles irregularidades en el procedimiento, cuáles derechos se violaron y cuál es claramente la intención de destruir al opositor a través de la falsificación de hechos que lo que hacen es la destrucción moral de lo que ellos llaman el enemigo. Pero antes, un breve contexto. Esto, por supuesto, no es el primer ataque ni será el último. En mayo del 2019, con el senador Iván Cepeda y el senador Antonio Sanguino, pusimos una denuncia penal en la Fiscalía porque tuvimos información de primera mano de cómo la Dirección Nacional de Inteligencia del gobierno Duque había preparado en reuniones clandestinas en el barrio Pablo VI de Bogotá una operación que no sabíamos exactamente dónde estaba localizada para hacer perfilamientos, interceptaciones ilegales y montajes contra varios senadores de la oposición. La Fiscalía de ese momento archivó esa denuncia en 15 días o en 3 semanas, en un tiempo récord, y no nos paró bolas, como decimos realmente. Luego, unos pocos meses después, ustedes y la revista Semana, la que era una revista Semana, le contó a los colombianos que teníamos razón y descubrió en el allanamiento al ciberbatallón que era cierto, que nos tenían chuzados, perfilados, y no solamente a nosotros, sino a periodistas, creo que a usted también, a la directora de Noticias 1, recuerdo a Fidel Cano, es decir, a todo aquel que tuviera una opinión crítica. Nosotros interpusimos nuevas denuncias, fuimos a Washington con Iván y con asesores jurídicos, interpusimos nuestras quejas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En fin, eso fue un hecho de público conocimiento, de manera que las chuzadas y los montajes no son nuevos. No abuso de su tiempo para contarle los ataques que hemos padecido durante una década, pero sí le menciono el inicio de los ataques. Y ese inicio de los ataques fue en el mes de abril de hace una década, 2011, cuando con mi puño y letra escribí la ponencia de la ley de víctimas en la que reconocí el conflicto armado para poder reconocer
reconocer a las víctimas. Ese día fue la ruptura con esa corriente ideológica del uribismo, de paso también la ruptura de Santos con Uribe, como registraron los medios del momento, y empezó la persecución brutal contra todo aquel que rompiera el dogma, el catecismo del uribismo, que consistía en la negación del conflicto armado. Ellos negaban el conflicto, negaron los derechos de las víctimas, hasta hace poco, que a través de tutela tuvimos que salvar las 16 curules de las víctimas. Así que los ataques son persistentes. Este último episodio, que usted lo menciona, se lo resumo con algún detalle por respeto a los televidentes, sobre todo por respeto a los internautas, y no porque los conspiradores del gobierno tengan derecho que se arrogan. Yo, 3 o 4 días antes, vendí una propiedad, la casa de mi padre, heredada de hace 50 años, en el barrio La Flora, un barrio de clase media de Cali. La vendí porque ahí funcionaba el consultorio de mi padre, que se quebró precisamente porque tuve que abandonarlo por dedicarme a estas tareas legislativas hace 15 años que estoy trabajando en eso. Mi padre había fundado ese consultorio médico hacía 60 años. 40 años lo tuvo, yo trabajé 23 años en él, que de paso ha sido el único consultorio médico en el que he trabajado. Bien, lo vendí para financiar mi campaña. Con ese voy a financiar mi campaña. En la operación de venta me devolvieron unos impuestos prediales, porque uno paga todo el año y el vendedor le tiene que devolver una parte de lo que corresponde a los meses cuando se hace la escritura. Un trámite normal. Aproveché para pagar otros prediales, tenía que pagar un material POP, que es estos frasquitos del SPEI, para poder tener la bioseguridad de la recolección de las firmas, en fin, servicios públicos, gastos personales, que por supuesto los llevaba en mi maletín. A esa hora, mire la curiosidad. Se le está yendo la señal. No sé si ahí me escucha. A esa hora, mire la curiosidad, María Jimena. Estaba yo con Carlos Negrete, el defensor del pueblo, en el Hotel de la Ópera, donde nos conocen a todos. Yo vivo ahí reunido con la gente. Y me llamó la misma Vicky Dávila a pedirme que me conectara con su programa para un debate con alguna senadora del Centro Democrático. Pero que ya, porque era importante estar, yo caí en esa trampa. Me conecté, no había señal en el hotel. Salí corriendo para no perderme el programa, tontería enorme, y dejé, como le pasa a cualquier ciudadano, el maletín mío, el pequeño, el que cargo siempre, como si se le queda de la cartera o se le queda un paraguas en cualquier parte. Lo natural, si usted se le queda su cartera en un restaurante donde la conocen, es que el administrador la llama y le dice: doña María Jimena, aquí le guardo su cartera. Pero no hicieron eso, montaron un operativo antiexplosivo supuestamente, solo que en los primeros 2 minutos se daban cuenta que no había ninguna bomba, además porque sabían de quién era el maletín, que estaba marcado. Mandé una persona que lo recogiera. Se negaron a entregárselo y lo retuvieron ilegalmente durante 45 minutos. Mandé a mi jefe de esquema de seguridad, que se identificó. No le quisieron entregar el maletín y que no podían retirarse hasta que yo asistiera. La señora Vicky me tuvo 40 o 45 minutos en su programa. Cuando se acaba el programa y yo le digo a mi secretaria: vamos a pagar los gastos que tengo de miércoles, mi maletín, vaya por él. Pues entonces me obligan a ir personalmente. ¿Para qué? Ahora lo sabemos. Tenían una cámara atrás para filmarme. Lo que querían eran unas imágenes que pudieran enlodar y fabricar lo que fabricaron. ¿Y sabe cuándo ocurrió eso? 3 semanas antes de cuando lo publicaron. Todo eso se demoraron editando. Editaron el mensaje legal, el video ilegal, y se lo mandan a la revista Semana. Y de aquí para allá el doctor Eduardo explicará cómo, si un agente del Estado, con la disculpa de que hay una bomba, se meten a su apartamento, María Jimena, no tienen derecho, pero digamos que si hay una bomba, por esa disculpa entran y se quedan ahí 45 minutos y la filman, aún suponiendo que esa filmación sea legal, ese agente del Estado es responsable de ese video y no se le puede mandar a la revista Semana para que haga un escándalo. Conclusión: tienen un modus operandi, lo explicó Iván. Los agentes de inteligencia del Estado, del gobierno, en este caso agentes de la Casa de Nariño, eso es importante recordarlo, agentes de la Casa de Nariño, filtran información o chuzan, hacen interceptaciones de montajes, como hicieron con el Polo Democrático, que Iván no lo ha mencionado, en una carátula de la revista Semana. Una vez que montan la falsedad, se la tiran a un medio de comunicación abyecto o afín al gobierno. La revista Semana, debo decirlo, ya no es una revista, es un instrumento político del régimen. Y así debe ser tratado. Y luego de que se lo meten a un medio de comunicación
abyecto, entonces las bodeguitas uribistas explotan en contenido para repetir el modelo y generar nuevos titulares. Finalmente judicializan, un abogado cualquiera, un ciudadano preocupado, mete una denuncia judicial que no importa que no tenga éxito, genera otro titular, demandado el senador Gustavo Bolívar porque no pagó la cuenta, o demandado el senador Roy Barreras porque se le quedó un maletín, o demandado cualquiera porque tiene vínculos con el ELN. Oiga, un predial, un titular dice que Gustavo Bolívar no pagó el predial, un titular en una primera... titular porque no pagó el predial. Entonces lo que hacen es generar titulares, como bien dice Gustavo, para hacer la destrucción moral del enemigo. Esa es la cartilla de Goebbels, del nazismo. Calumnia, calumnia, que algo queda. Yo llevo 10 años padeciendo calumnias en las redes, por eso dije en la rueda de prensa, me mamé de las calumnias, voy al ataque y voy a demandar al señor Álvaro Uribe, al señor Francisco Santos, a la señora María Fernanda Cabal, a todo aquel que se ha atrevido a calumniar, y vamos a interponer unas acciones constitucionales para que la revista Semana tenga que rectificar, que ya tuvo que rectificar la semana pasada en un episodio similar. Los detalles jurídicos sin duda los tiene el doctor Eduardo, que es el que nos los ha explicado con detalle. A ver, ¿cómo es esta denuncia? Porque todavía no se ha demandado, sino estamos en una denuncia, en la etapa de la denuncia. ¿Cómo es la idea y ante quién y cómo lo van a hacer? Buenas noches, María Jimena, muy buenas noches a todos. Buenas noches. Lo primero que debemos aclarar es que vamos a hacer un enfoque de contexto, en el sentido de que la lectura es supremamente clara. No podemos interpretar cada uno de estos hechos como si fueran actos individuales, como si fueran actos aislados, sino que nosotros consideramos, de acuerdo a las pruebas que tenemos, que se trata de un plan sistemático, de que estas conductas tenemos que, la lectura de estas conductas no es individual, sino que tenemos que mirarlas en el sistema en el cual están operando. Y eso nos indica que estamos frente no a una conducta individual de calumnia, no a una conducta individual de un abuso de autoridad, no estamos frente a un caso particular de un constreñimiento ilegal, etcétera, etcétera, sino más exactamente estamos frente a una política, a un delito de sistema en el cual el hilo conductor o la articulación de todas estas conductas tiene un fin supremamente claro, que es deslegitimar a los opositores políticos. Es en cierta forma, estamos reviviendo el modus operandi que tuvo Álvaro Uribe en su presidencia, cuando la Corte Suprema de Justicia estaba investigando todas las conductas por vínculos de Uribe con el paramilitarismo, con vínculos de Uribe con su familia, con el paramilitarismo, inmediatamente empezó una campaña de deslegitimación de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y cómo la hicieron? La hicieron sobre la base de labores de inteligencia que hacía el régimen en su momento, que hacía muchos miembros de la fuerza pública, de hacerle un seguimiento a la vida privada de los magistrados, a sus domicilios, a ámbitos estrictamente particulares, y con base en desinformación la lanzaban a la opinión pública en momentos claves para deslegitimar a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, este modus operandi que estamos viendo ahora frente a la oposición, ya el gobierno de Uribe lo había utilizado frente a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, lo que queremos destacar es que no nos vamos a limitar exclusivamente a una denuncia de un hecho individual particular, de calumnia o injuria, sino que hay que mirarlo, mirar que todas estas conductas forman parte de un plan, de un sistema con un objetivo clarísimo, que es deslegitimar a la oposición frente a las próximas elecciones presidenciales. Una pregunta, ¿la denuncia es contra quién? Nosotros vamos a interponer unas denuncias en concreto
vamos a interponer denuncias contra Álvaro Uribe Vélez, vamos a interponer denuncia contra algunos senadores como la senadora Cabal, vamos a interponer denuncia contra Francisco Santos y vamos a interponer también denuncia contra los miembros de la fuerza pública que cometieron el acto arbitrario de la filmación y del operativo administrativo policial frente a Roy Barreras. Esos tendrán un nombre concreto, pero además vamos a interponer denuncias en averiguación de responsables para saber quién está detrás y cuál es el papel además que está jugando el alto gobierno y específicamente asesores del gobierno Uribe. Nosotros tenemos información de buena fuente de que hay asesores, no funcionarios públicos, pero sí gente muy cercana a el presidente Iván Duque, que están tras de los hilos de toda esta maquinación. Es que es indiscutible que este es un escándalo que llega hasta la Casa de Nariño y seguramente vamos a llegar hasta la misma cabeza del presidente de la República, porque no vamos a poder aceptar nuevamente la tesis que ha manejado Álvaro Uribe durante toda su vida, de que cuando sabemos que él está siempre detrás de los hilos del poder, luego afirma como disculpa que todo fue a sus espaldas. Aquí hay gente muy cercana a Iván Duque, hay gente que está desde este operativo contra Roy, se hizo desde la Casa de Nariño, pues es impensable creer que este operativo, más los que ha anunciado el senador Cepeda y la campaña de desprestigio contra Petro y contra el senador Bolívar y contra Roy, no venga desde el alto poder, desde la cúpula del poder. Entonces aquí va con unos nombres concretos, pero también pediremos que se investigue quién está detrás de manejando todos estos hilos de este complot contra la oposición. Una pregunta, Iván. ¿Por qué Álvaro Uribe? ¿Por qué la denuncia está contra Álvaro Uribe? Bueno, nosotros estamos trabajando en equipos jurídicos conjuntos y estamos definiendo cuál va a ser el perfil y el conjunto de asuntos que vamos a tratar en la denuncia penal. Así que oportunamente haremos anuncios muy concretos sobre su contenido y yo preferiría en este momento no adelantar, porque vamos además a ver si podemos determinar algunos de los asuntos que están contenidos en el anónimo. Aquí cada uno de los senadores mencionados en la carta, el senador Petro, el senador Bolívar, el senador Roy y quien les habla, tenemos un largo expediente de toda clase de montajes. En mi caso particular, yo fui reconocido víctima en el episodio de las chuzadas. Y digamos, cada uno de nosotros y nosotras aquí tenemos toda la historia, la que mencionaban ahora Bolívar y Roy, del episodio de la ciberinteligencia, pero antes estaba la Operación Andrómeda y después lo de la Dirección Nacional de Inteligencia. Y hemos ido viendo los patrones. Ahí hay patrones regulares. Yo cuando hice el debate sobre las carpetas del batallón de ciberinteligencia encontrábamos oficiales que han estado desde el DAS hasta el batallón de ciberinteligencia en una especie de puerta rotatoria. Es decir, se disuelve el DAS y los pasan inmediatamente al aparato de inteligencia que toma el relevo. Y se disuelve ese aparato, se descubre y entonces lo pasan al siguiente. Es decir, aquí tenemos un aparato que realmente no requiere ser inventado cada vez. Esto que dice esta carta es simplemente la operación actualizada de lo que vienen haciendo desde hace años contra nosotros. Entonces, obviamente, pues eso tiene nombres, los vamos a precisar, pero uno de ellos, por supuesto, es quien en su momento fungió como presidente de la República y quien tiene unos nexos muy claros con todo esto. Si es, como lo dice la carta, cierto que el Centro Democrático ha estado en esto. Así que, por supuesto que vamos a precisar en su momento nombres y situaciones muy concretas. Esta no va a ser una denuncia en abstracto. Yo sí le doy, María Jimena,
a su pregunta respuestas concretas. Usted dice, ¿por qué Uribe? ¿Por qué Francisco Santos? ¿Por qué? ¿Y por qué María Fernanda Cabal? Le voy a decir cuáles son sus últimos delitos, porque es que la injuria y la calumnia y el hostigamiento son delitos. A raíz del montaje sobre mi maletín personal, en ese mismo fin de semana, de manera concertada, coordinada, el ex senador Álvaro Uribe trina de nuevo un listado de calumnias que ha venido agenciando a través de las redes, que por supuesto son las bodegas uribistas anónimas, muchos de ellos lo que llaman bots o robots, pero que cuando él los trina queda en evidencia su autoría intelectual. Ha dicho, por ejemplo, que yo soy dueño de Clínicas de Salud COP, que yo soy dueño de Café Salud, o que participé en las estafas que tienen que ver con Caprecom, o que tengo que ver con otro tipo, con el robo de los recursos de la paz. Y por supuesto no existe una sola prueba de semejantes calumnias, todas inventadas en las redes, para no mencionar la otra calumnia zanahoria, pero muy dañina, de que yo soy el autor con la ley Roy Barreras que le quita las pensiones a los jubilados de Colombia para dárselas a los guerrilleros. Eso es autoría intelectual para destruir moralmente. Y le confieso que mis asesores de comunicaciones durante una década me dijeron no los confronte porque le aumenta el volumen, pero resulta que eso no para. Y ya, como le dije, me mamé de las calumnias. El señor Francisco Santos, que entre otras cosas hace unos días su copartidario Eduardo Rodríguez lo llamó zarigüeya, porque dice que estaba haciendo tráfico de influencias en favor de su hijo en no sé qué episodio de otra escándalo de otra congresista del Centro Democrático investigada por corrupción, Tatiana Cabello, creo que se llama, o como Margarita, no, Margarita es la procuradora, Tatiana Cabello. Tatiana. Serán parientes, la zarigüeya y todos estos personajes. Pero lo cierto es que el señor Francisco Santos se atreve a trinar el fin de semana llamándome bandido. Va a ir a la justicia a que explique cuáles pruebas tienen para semejante injuria. ¿Cuáles son esos elementos que le permiten insultarme públicamente de manera descarada? Peor la senadora María Fernanda Cabal, que se atreve a señalar de manera calumniosa y como parte del aparato de hostigamiento, donde ellos son cerebros intelectuales. Ya no solo el ataque contra mí, sino contra mi familia y contra mis hijos. Odian al alcalde de Cali. El uribismo quiere tomarse la alcaldía de Cali. Y uno de los funcionarios de esa alcaldía de Cali es hijo mío. Se atreve a escribir la señora Cabal que el presupuesto de la ciudad de Cali se lo está robando el alcalde y sus funcionarios para financiar mi campaña. Va a tener que ir a la justicia a demostrar esa calumnia y de paso a contestarle a la Corte Suprema de Justicia qué relación tiene con la abogada Lorena Leal, que ya le suspendieron su tarjeta profesional y la JEP acaba de recibir de primera mano la información, de primera mano de los asesinos, de los falsos positivos, cómo esa persona vinculada con María Fernanda Cabal como una de sus asesoras y actual funcionaria de este gobierno en la Agencia de Tierras, si mal no estoy, era la abogada encargada de torpedear el proceso nada menos que de los falsos positivos. ¿Qué complicidades existen entre esta senadora y el Centro Democrático y el interés de encubrir los falsos positivos? Porque si esa complicidad existe, estamos ante un paramilitarismo activo. Y es bueno que la Corte Suprema investigue. Y hay una curiosidad, todos estos trinadores, el señor Alfredo Ramos, hijo del investigado y expresidiario Luis Alfredo Ramos, investigada a su propia familia por interferir en los procesos penales, todos ellos tienen vínculos con el paramilitarismo o han sido denunciados por tales vínculos. ¿Qué hay de común en que el señor senador Uribe, el señor Francisco Santos, acusado de relaciones con el bloque Metro, el señor Ramos, investigado por paramilitarismo, la senadora Cabal, que tiene relaciones con esta señora? Es decir, ¿cuál es la curiosidad de que todos ellos tengan vínculos o tengan denuncias relacionadas con el paramilitarismo y estén atacándonos a nosotros? Le digo la razón fundamental, lo saben los colombianos. Piensan que con eso van a detener el cambio. Y el cambio es imparable. Y los vamos a derrotar. Vamos a derrotar ese régimen narcoparamilitar. Como tienen temor a ser derrotados limpiamente en las urnas, utilizan la suciedad de la calumnia a través de sus aparatos de inteligencia y de los agentes de la Casa de Nariño, que fue lo que hicieron en el último episodio contra mí. Gustavo, una de las, la pregunta es, usted
también piensa que tienen que estar, o sea, ¿qué personajes? Es que me sorprende. Álvaro Uribe, ¿hay pruebas contra Álvaro Uribe, que Álvaro Uribe está metido? Pues él es el jefe de la banda. Pero, sí. Pero pruebas que tienen, porque una cosa es que uno no le guste. Álvaro Uribe publica yo cuando se presenta la violación de una chica de la marcha en Popayán, yo publico un video con mucha indignación y digo que esos policías de Popayán, esos 4 policías que abusaron de esa chica y después la hicieron suicidar, son unos cerdos. Y en el tweet de Álvaro Uribe aparece el pedacito editado donde digo yo, los policías son unos cerdos, los policías son unos cerdos, los policías son unos cerdos, y me echa encima la policía de todo el país. Yo llego al Congreso y no me saludan los policías. Yo voy por la calle y cuando pido, digamos, para custodiar, para poder salir de Bogotá, me dicen, pero ¿para qué quiere que lo cuidemos los cerdos? O sea, me echó la policía encima. Eso es una manipulación, porque el video no decía que la policía era cerda, ni que los policías eran cerdos. Dije, esos 4 policías, y lo puedo reafirmar, que abusan de una chica que se llevan de una manifestación, son unos cerdos. Yo no dije toda la policía. Aquí le consta a Iván que también hemos hecho defensa mucho, sobre todo el policía raso, de cómo lo utilizan para asesinar a su propio pueblo y cómo después los dejan solos cuando ya vienen los procesos y tienen que pagar cárcel por simplemente cumplir órdenes. Y ese video lo publicó Álvaro Uribe en su tweet. Y eso es un tweet de ese tamaño en el timeline de Álvaro Uribe, es una orden. Y pues imagínate los problemas en que me metí por eso. De ahí para arriba. Pero, por ejemplo, el señor Laforí ha publicado videos matoneando el hotel. Ya el hotel quebrado por la pandemia, por toda la campaña que me hicieron ellos de que no vayan al hotel del guerrillero, que ese comunista, que tal, me sacaron a la gente corriendo. Y ese mismo señor me ha puesto, me ha matoneado mi hijo, que se lo dije hace poquito a María Fernanda Cabal en una audiencia que tuvimos de conciliación. Le dije, usted se ha metido con mi hijo. ¿Sabe cuál es la diferencia entre ustedes dos? Entre usted y yo, que yo nunca me metería con su hijo. Yo a los hijos los dejo por fuera de esto. Le han dicho de todos ellos mismos, o sea, ellos matonean directamente y obviamente pues tienen bodegas pagas porque de la presidencia ya eso está clarísimo que hay una cantidad de contratos con varias empresas. Incluso, bueno, todos los entes territoriales tienen cómo contratar bodegas y cómo contratar tuiteros. Nosotros no tenemos esa posibilidad. Entonces, lo que dice Iván es de llegar en el rastreo que tenemos que hacer hasta quién origina esos videos, quién origina la viralización de los videos que nos atacan. Y eso es muy fácil llegar a eso. Hoy en día hay la tecnología para hacerlo y en eso vamos a estar. Pero aquí, haciendo un poco abogado del diablo, hablando de redes, digamos, también hay una gran animadversión por parte del pacto histórico frente al uribismo y a las figuras uribistas como las que ustedes están mencionando. Es algo que no es solamente por un lado, ¿no es verdad? Sino ellos... Pero, María Jimena, aquí hay un factor que es sustancial. El problema no es que haya bodegas y que haya influenciadores, etcétera, sino que se utilice la inteligencia del Estado, la información que produce una agencia de inteligencia del Estado para desatar esta campaña. Ese es el problema. Yeah. Obviamente podemos tener una discusión sobre quién hace qué en las redes. Perfecto, bienvenida a esa discusión. Pero nosotros lo que sí podemos decir es que ninguno de nosotros ha utilizado nunca información que ha sido recogida por agentes de inteligencia estatal y menos en procedimientos ilegales, como son los que se han empleado. Nosotros hemos contado por lo bajo 12 informes que han sido publicados de inteligencia por parte de la misma revista en los últimos tiempos. 12 informes. Es decir, que haya un informe que se filtra, vaya y venga, pero que haya 12 informes sobre temas que tienen o van teniendo relevancia, por ejemplo, las elecciones en Ecuador, o por ejemplo, la situación de la protesta social, o por ejemplo, el hecho de que se haya utilizado la inteligencia militar para enlodar a Deyanira Gómez, una de las víctimas en el proceso que llevamos con el doctor Montealegre. Bueno, ¿cómo es posible que haya esa ruta, ese ducto que comunica la inteligencia militar con una revista y de ahí con los blogueros, los influenciadores? Ese es el problema de fondo.
Claro, pero digamos, sí, eso es cierto, que no se ha utilizado, en eso estoy de acuerdo, en el caso de Iván, pero en el caso de Gustavo, por ejemplo, no se han utilizado también desde sus cuentas, por ejemplo, en el caso del Partido Verde, de agresiones al Partido Verde, de sus cuentas, haciendo o eso no se está haciendo o eso no se hace. No, mira, yo por no tengo decir que cuentas. Angélica Lozano tiene relaciones con el Memo Fantasma, por ejemplo, por decir. Bueno, yo eso nunca lo he puesto, la verdad. Sí he dicho cosas que he tenido que decir. Por ejemplo, Claudia me ha señalado a mí como financiador. Esa es la otra parte Bueno, de la persecución. Esa es la otra. Financiador de la primera línea y entonces la revista Semana toma esa noticia y me pone en un titular con financiador de grupos terroristas. Sí. Eso no es verdad, yo no he financiado, yo nunca le he dado un solo centavo a ninguna persona en la primera línea, les compré unos cascos y unas gafas, Sí, lo sé. que lo volvería a hacer, obvio que lo volvería a hacer, porque es que los estaban matando, les estaban sacando los ojos, pero cómo tergiversan esa noticia y la convierten, y ahora yo soy un financiador de grupos terroristas, y así lo dice la alcaldesa, y así lo dice Semana, y así lo dice el uribismo, y etcétera. Y ahí van demoliéndole a uno el nombre, le van demoliendo hasta que... Sí es verdad, María Jimena, que pues hay mucha agresividad en las redes sociales. Yo mismo he sido agresivo en las redes sociales, pero he sido limpio. ¿En qué sentido? Yo nunca me voy a inventar una calumnia. Por ejemplo, sobre los 70.000 millones, pues ahí le estamos martillando duro porque es que es un hecho notorio. Se robaron 70.000 millones Claro. Y la ministra viene a decir que es que ella no sabía y después a tergiversar el asunto, a decir que fue que ella la que descubrió el asunto cuando fue la periodista Paola Herrera, cuando le pusieron todas las alarmas, cuando le dijeron, ojo, que los documentos que le habían pasado eran falsos, etcétera, y se hizo la loca. Y como los descubrieron, entonces ahora sí salen a decir que son honestos, que es barranquillera, que es feliz, que ella sí pone la mente enfrente. Bueno, yo tengo que reaccionar frente a eso, es mi estilo. Pero de frente, pero yo no podría inventarme hoy que ella se los robó y que los tiene en su cuenta, por ejemplo. Pero sí puedo decir que o es una inepta o es una cómplice, una de las dos, pero ninguna de las dos no puede ser. Pero ellos iban inventando sobre la marcha cosas que no son. Y de eso se tratan las campañas de tergiversación y de calumnia. Preguntarle al doctor Eduardo que una cosa, porque fíjese, una cosa es la injuria y la calumnia, que son delitos, y el hostigamiento, pero hay una línea sutil en la que destruyen la moral del otro y yo no sé qué tipo de delito es, si lo es. Por ejemplo, el caso de Gustavo Bolívar, lo dijo Gustavo Petro, yo también lo dije. Criminalizar el hecho de tener una deuda, es decir, ¿cuál colombiano no se atrasa en una deuda con la DIAN o con un particular? Y eso lo vuelve en un crimen para destruir al ciudadano, como si todo colombiano que se atrasa en una deuda fuera un delincuente. O criminalizar, en mi caso, el uso del efectivo, cuando cada colombiano sabe que el sistema bancario te roba, te quita la plata por usar tu dinero, para pedir el saldo, para cada vez que retiras te cobran 3.000, 4.500 pesos por el retiro, y la gente está mamada de que le quiten la plata, le cobran por usar su propia plata. Entonces la gente maneja unos recursos para poder pagar su día a día sin tener que estarle dejando quitar de los bancos con la tarjeta de débito, pero criminalizan el uso del efectivo, y a mí no se me escapa, no en eso quiero ser paranoico, pero pues el dueño de la revista Semana es un banquero. Yo le pregunto al dueño de la revista Semana, primero, si él sabe que la revista de él está siendo usada como instrumento contra la democracia colombiana en el país donde debe tener intereses. Vive en el exterior, pero yo no sé si es que no le importa lo que pasa en Colombia o es que no está enterado. Seguramente no está enterado, porque si está enterado está usando un instrumento contra las instituciones y la democracia y contra una fuerza política que tiene opciones de ganar. Entonces yo no sé hasta dónde la injuria más la calumnia más este tipo de criminalización de actividades normales, le pregunto ya al doctor Eduardo, porque vuelven ante los ojos de la opinión pública delincuente al que no lo es a punta de calumnias. Eduardo. Yo quiero decir algo sobre lo de Roy. Cuando yo vi el video de Roy y escribí algo pues que es notorio, en el sentido de que primero, lo de la bolsa Petro, que lo quisieron relacionar con lo de Roy. Sí, el día de no voy a minimizar el hecho, que se ve horrible, pero eran billetes de 2.000 y 5.000, y los de Roy eran de 10.000. Entonces yo escribí,
Los narcos, bueno, los corruptos no manejan efectivo, se hacen transferencias a los paraísos fiscales. Los narcos manejan billetes de $100 y los compradores de votos de 100.000 y de 50.000. Para venir a decir que 2 o 3 fajos de billetes de 10.000, no sé cuánta plata sea eso. Yo salí hace poco del Banco Ganadero con una suma más grande que esa, menos mal no me la pillaron, para pagar deudas en efectivo porque también me habían embargado una cuenta. Y entonces uno dice, oiga, criminalizar, cargar una suma, de verdad, yo no sé cuánto tendría Roy ahí, pero me parece pequeña. Y volverlo narcotraficante, corrupto, etcétera, una cantidad de epítetos terribles, cuando todo el mundo sabía que la intención de ellos era, menos mal Roy no tenía un billete de 50 encima, porque ahí sí lo tendrían acabado. No estoy diciendo que no... Estamos pobres, que no, estamos llevados. Sí, no, eso es cierto, pero ya que lo tengo acá, una pregunta que le quería hacer. Usted insiste en decir que nunca dijo de su cuenta nada contra Angélica Lozano, porque salió unas historias diciendo que ella tenía relación con el mismo fantasma. ¿Eso es cierto o no? No recuerdo. De mi cuenta, de pronto no sé si un like o por ahí un retweet o algo, pero que yo haya escrito, no me acuerdo, Jimena. Bueno, de verdad no me acuerdo. Bueno, yo pongo ella se acuerda, ella se acuerda, pero también es falso que ella tenga, es falso que ella tenga relaciones con el Dile que si me puede enviar el tweet, yo lo leo y porque acá yo la lo verdad tengo. no. ¿Qué cree usted? Acá lo tengo, acá lo tengo. María Jimena, el doctor Eduardo. Mire, un momentico, acá lo tengo y ya, acá está el tweet, espérese a ver si lo tengo por acá, dice lo siguiente, dice, no sé, no tengo, no lo tengo para... Sí, yo le pediría que me lo envíe porque yo no recuerdo, pero si bueno, lo puse, okay, lo reconozco. Perfecto. Ahorita no lo recuerdo. Eduardo, vamos al tema de las, de esta tipificación, cómo se tipifican estos temas. María Jimena, quisiera en primer lugar dar una respuesta a una pregunta muy inteligente que usted hizo hace algún momento. Pero ¿cuáles son las pruebas que tienen contra Álvaro Uribe? Yo creo que es muy importante que la opinión pública sepa que una de las formas de establecer responsabilidades penales es a través de la llamada prueba indiciaria. Sí. La prueba indiciaria significa que a partir de un hecho conocido, usted, aplicando ciertas reglas de experiencia, puede demostrar una hipótesis. Ya. Eso es lo que sucede en el caso de Uribe. A Uribe, si nosotros aplicamos ciertas reglas de experiencia, que es un mecanismo válido de inferencia probatoria, pues con base en el modus operandi de Álvaro Uribe desde hace más de 20 años, podemos demostrar cómo el mismo modus operandi con el cual están deslegitimando la oposición en este momento, en vísperas de las elecciones del 2022, es el mismo modus operandi que ha utilizado Álvaro Uribe durante cerca de 20 años de su larga carrera delictiva. ¿Y cuál es ese modus operandi? En primer lugar, Álvaro Uribe es un hombre que siempre ha trabajado muy de cerca con la fuerza pública y más exactamente con la inteligencia. Entonces, la inteligencia militar prepara falsos informes, porque esos informes que prepara la inteligencia militar generalmente son opiniones que hace un miembro de la fuerza pública que no están basados en evidencias, sino son simples conjeturas. Y a partir de ese informe, en momentos coyunturales, lo lanzan a la opinión pública para crear falsos hechos, para decir mentiras. Y eso es lo que ha venido haciendo Álvaro Uribe desde hace muchos años. Ese es un primer elemento de su modus operandi. Y ese modus operandi es con la inteligencia. En segundo lugar, otro modus operandi de Álvaro Uribe desde hace muchos años, desde su época de gobernador de Antioquia, es la estigmatización del opositor. El defensor de derechos humanos no es defensor de derechos humanos, sino que es un terrorista. El defensor o los líderes sociales no es alguien que lucha por los derechos humanos, sino que es una persona que pertenece a la insurgencia, que es un enemigo de la sociedad.
Entonces, a partir de esas estructuras, en el cual juega un papel fundamental la fuerza pública y ciertos medios de comunicación, entonces en coyunturas muy delicadas siempre aparecen supuestos informes de inteligencia donde a los opositores se les hace aparecer como miembros de la fuerza, de la guerrilla, de la insurgencia, que fue el modus operandi en Antioquia. A Jesús María Valle lo matan las fuerzas militares instigados por Álvaro Uribe, porque Uribe se encargó de estigmatizarlo como un enemigo de la fuerza del ejército, de la fuerza pública. En vez de investigar el paramilitarismo que estaba exponiendo Jesús María Valle, él salió a decir que era un calumniador, que era un enemigo de la fuerza pública, y él se encarga precisamente de crear todo el terreno, de abonar la paja para que llegue el fósforo y se prenda el incendio, y que es lo que ha venido haciendo durante muchos años. Álvaro Uribe es un hombre que recibe permanentemente informes de la inteligencia. Recientemente lo vimos en el caso del proceso de paz. Sí. Es que Andrómeda, que era una fachada del ejército que hacía labores ilegales, no de inteligencia, que son permitidas, sino que estaban haciendo interceptaciones ilegales, pues a través de Andrómeda, Uribe se enteró de cuáles eran las coordenadas de los miembros negociadores de las FARC que iban a la negociación en La Habana. Y mucha de esa información la proveyó y la dio el famoso hacker Sepúlveda. Ahí hay una conexión, hacker Sepúlveda, Andrómeda y el expresidente Uribe. Entonces, ese modus operandi es una de las pruebas o de las evidencias más contundentes que tenemos en contra de Álvaro Uribe. Y el modus operandi no nos lo inventamos nosotros, ese es un modelo de investigación que crearon los anglosajones para desbaratar estructuras criminales, de lo que más se utiliza en el mundo en la lucha contra la criminalidad, y ese es uno de los elementos más importantes que nosotros tenemos como prueba y como evidencia fuerte contra Álvaro Uribe Vélez. Yo quería preguntarle a Iván, en el caso suyo, Iván, usted sacó también otro trino que me sorprendió. Quería preguntarle, cuando pasó todo lo que pasó, usted sacó un trino diciendo que estaban investigando a sus escoltas. ¿Qué significaba ese trino que no lo entendí? Y que tiene que ver, me imagino, con los hostigamientos que usted está siendo pues objeto. Bueno, en mi caso, María Jimena, es que efectivamente yo tuve información por dos vías totalmente diferentes con relación a averiguaciones que estaba haciendo supuestamente alguien de la revista Semana, con relación a cómo está compuesto mi esquema de seguridad, cuántos vehículos tiene, cuáles son mis relaciones laborales con las personas que trabajan en mi protección y cuál es la vida de cada uno de ellos. El representante, me dijeron que el representante Eduardo Rodríguez, y se lo pregunté directamente, estaba en las mismas averiguaciones a través de persona interpuesta, es decir, no utilizando la vía del derecho de petición, sino averiguando, buscando información a través de terceros, ¿no? Ahora, en el informe supuesto de inteligencia militar, en el que se dice que el Polo Democrático estaría a puertas prácticamente de sellar un acuerdo con la disidencia de Gentil Duarte, y que nosotros vamos a hacer, digamos, como el vagón para llevar a las corporaciones públicas en una fecha que yo creo que debió ser una equivocación de quien estaba libreteando ese supuesto informe del 2024, las elecciones de 2024. Se dice que ya que Jorge Enrique Robledo abandonó el Polo y que tiene ahora pues un partido distinto que se llama Dignidad, el Polo estaría supuestamente, cosa que no es cierta, hegemonizada por mí, y que de ahí se desprende obviamente que con mi concurso Gentil Duarte podría perfectamente sellar ese tipo de acuerdo. De tal nivel es el montaje que se había preparado y que hoy tiene nuevos desarrollos. Hay circulando un video de uno de los portales uribistas diciendo que hay que comenzar a pensar seriamente
en inhabilitar al polo democrático, en quitarle su personalidad jurídica, porque lo que dice ese informe supuestamente no es que haya un peligro de infiltración, sino que hay un acuerdo que ya se ha hecho para precisamente permitir el ingreso de las disidencias a las corporaciones públicas. Bueno, pero y no hay también, fíjese que lo que está pasando en este caso, ya vamos 2 semanas en donde a Sergio Fajardo, bueno, primero le abren una investigación por un préstamo que hizo en dólares cuando él era gobernador. Ese tema de Sergio Fajardo, ¿ustedes lo miran de otra forma, Eduardo Montealegre? Digo yo, porque ahí Es que esto es la moral de los cínicos, es la doble moral de este régimen. Y la doble no, digo moral yo porque, exacto. ¿Por qué? Porque es que ellos están utilizando los mismos métodos que se le critican a las dictaduras. Es que estamos viendo el espectáculo oprobioso del gobierno nicaragüense, donde ha utilizado la justicia y la fiscalía de Nicaragua para encarcelar a todos los opositores. Eso es lo que estamos viendo en Colombia. Es que ya empezamos, es que tuvieron la desfachatez de hacer una imputación y estamos a puertas de una acusación contra Sergio Fajardo que está edificada sobre una gran cantidad de disparates. Pero es que no solamente frente al candidato Sergio Fajardo, sino que también, por ejemplo, lo hemos visto frente al senador Iván Cepeda. En el momento en que el senador Cepeda estaba haciendo denuncias en contra de Álvaro Uribe, inmediatamente trató la policía política del régimen, que es la Fiscalía General de la Nación, de tratarlo, de buscar supuestos delitos en temas relacionados con la paz. A mí, como fiscal general de la Nación, me consta la labor abnegada y patriótica de Iván Cepeda para sacar adelante el proceso de paz. Si a alguien se le debe, entre muchas otras personas, es que hayamos alcanzado la paz en Colombia, es a Iván Cepeda, que no dejó que las FARC se pararan de la mesa y ahora entonces lo tratan de terrorista. Y lo hemos visto frente también a las denuncias que ha hecho el senador Petro. El senador Petro, que ha hecho denuncias muy graves, entonces al final, después de las denuncias contra Álvaro Uribe, la Policía Política del Estado termina investigándolo, trató de investigarlo, que por una supuesta financiación de trabajadores en la costa Caribe. Entonces aquí lo que estamos frente es a una ruptura institucional muy grave, porque Uribe y Duque, que es el títere de Uribe, gobiernan a través de un binomio que se volvió muy peligroso, que es el binomio fuerza pública, de ciertos miembros de la fuerza pública actuando al margen de la ley, de la mano de la policía política del Estado, que es la Fiscalía General de la Nación, por Dios. Entonces, ellos pueden cometer toda clase de delitos, toda clase de desatinos, porque tienen garantizada la impunidad. Mientras esté Francisco Barbosa en la Fiscalía General de la Nación y las altas cortes sigan guardando silencio frente a los abusos de poder de la Fiscalía General de la Nación, pues realmente estamos frente a una dictadura. Están utilizando la misma metodología que le han criticado a Maduro. Ahora Álvaro Uribe quiere apoderarse de las altas cortes y están en esa tarea, María Jimena. Ya se apoderaron de la Fiscalía General de la Nación, se tomaron parte de los órganos de control y están en la tarea de apoderarse de las altas cortes a como dé lugar. Es decir, una caricatura del régimen de Maduro y de todas las dictaduras de izquierda que ellos mismos critican en Latinoamérica. Estamos frente a un tema supremamente grave, con el silencio de las altas cortes de este país, que es lo que más me parece a mí insólito. Bueno, Roy, y les agradezco a la cantidad de gente que nos está viendo también, a mucha gente que nos está viendo aquí. Gracias, Mira, a ver, yo en estos asuntos hago un esfuerzo enorme por preservar la legitimidad institucional. Usted preguntaba por el caso de Sergio Fajardo, para mencionar uno. Yo no suelo opinar sobre los casos, y menos procesales, que no conozco.
Sí. Porque cualquier opinión que uno dé termina siendo injusta. Absuelve uno al culpable o condena uno al inocente sin tener elementos de juicio. Si para eso son procesos además complejísimos y es al juez al quien le corresponde este asunto. Y lo mismo que opino frente a la institución de los jueces, lo opino frente a la Corte Suprema de Justicia. En el pasado estuvo, por supuesto, trágicamente mancillada con ese delincuente de Leonidas Bustos y los que alrededor de él montaron lo que se llamó el Cártel de la Toga, con unos agentes políticos que todavía no han sido completamente descubiertos y que eran los jefes políticos de los que pusieron allí a esos magistrados con ánimo también persecutorio y con ánimo de salvar sus propios vínculos con el paramilitarismo, pero eso tendrá que investigarse por parte de los jueces. Pero eso no significa que la Corte Suprema de Justicia como institucionalidad no nos deba merecer todo el respeto, toda la reverencia, porque si no tenemos, como saben bien los juristas, una legitimidad del Estado de Derecho, entonces la sociedad se disuelve en el caos. Yo respeto la institucionalidad de la Corte Suprema de Justicia. Frente a la Fiscalía General de la Nación, yo tengo una opinión también muy respetuosa frente a la institución, porque no conozco los procesos, pero hay algunas señales que a mí me advierten de la dificultad de la toma de decisiones en ese cargo. Menciono uno, aquí se han mencionado varios casos, los expertos en el caso de este señor Gabriel Jaimes y sus procederes frente al proceso de Uribe, que son Eduardo Montealegre, Iván Cepeda, que son partes del proceso. Pero en el otro lado del plato de la balanza veo yo la imputación de cargos al general Montoya. Y a mí me parece que cuando se atreven a imputarle cargos a un general vinculado con delitos y con falsos positivos, metiéndose con ese generalato retirado que suele tener esa unidad de cuerpo, pues eso también hay que valorarlo y eso también hay que señalarlo como un paso hacia la justicia. Otra discusión que es de juristas es si esa decisión aceptada ya por la JEP y por el presidente de la JEP, el magistrado Cifuentes, es una decisión que facilita las investigaciones contra la fuerza pública vinculada. No, que si esa investigación lo que hace es lo que pretendía en su momento Néstor Humberto Martínez con las famosas objeciones, que era desviar los procesos o utilizar eso de mascarón de proa para judicializar a los firmantes de paz. Pero es un asunto, digamos, de juristas especializados. Por esa razón, hago esta intervención a propósito de que en el caso de los jueces, en el caso de la Corte, alto juez, en el caso de la Fiscalía, me parece que tenemos que hacer un esfuerzo como republicanos y demócratas de separar la institucionalidad de los casos procesales, sobre todo cuando uno no los conoce. Es probable que los abogados que litigan en ellos sí conozcan detalles. A mí me preguntan como ciudadano, el asunto de Fajardo me parece extrañísimo, porque lo que he podido leer en los titulares de prensa es que al señor lo están imputando porque no adivinó los cambios de $1. Me parece absurdo. Y que coincida ese asunto con el lanzamiento de otro candidato el mismo día, pues eso a los analistas de afuera les parece a uno extraño, pero puede ser una simple coincidencia. Sí, una coincidencia bastante extraña. Iván, ya para terminar... Una opinión muy breve, ya no tanto sobre el aspecto judicial en el caso de Fajardo, sino visto desde un punto de vista más panorámico, lo que dice la propia carta que nos remiten, y es que estamos mencionados concretamente ahí, Petro, el senador Roy, el senador Bolívar y yo, pero dice claramente que no somos los únicos. Y yo quiero recordar que en las carpetas de la ciberinteligencia había 130 personas incluidas. Así que el hecho de que hoy seamos algunos prioritarios en ese proceso no quiere decir que es con exclusivamente nosotros con quienes se están metiendo, por supuesto. Y yo diría que en esto todo el espectro político, incluida la coalición de la esperanza, los sectores que hemos defendido el proceso de paz, los periodistas y las periodistas como tú, María Jimena, que han hecho tantos esfuerzos
por develar lo que ha ocurrido en el país, pues todos estamos expuestos al mismo tratamiento. Eso está claro. Iván, que no somos los únicos y que lo que ha pasado es el abrebocas, porque faltan 7, 8 meses para marzo y 10 para mayo, y lo que viene me imagino que tiene que ser más terrible de todo lo que han mostrado. Bueno, eso es cierto también, pero lo otro es que digamos, la gran reflexión que me deja este programa es que, digamos, sí hay una situación muy lamentable en la democracia, en el estado de la democracia colombiana, que se está utilizando cada vez más la institucionalidad para ejercer la justicia en beneficio de unos y en contra de los que están por la oposición. Digamos, esa es un poco la reflexión que me deja este programa, pero una pregunta más. Cuando Iván Cepeda dice que son muchos más, ¿sí? Ni que pueden ser muchos más, ¿qué es lo que realmente entienden ustedes como alcance de esta denuncia? O sea, están diciendo hay 4, pero pueden ser muchos más. ¿Cuál es realmente parecería ser el objetivo de esta gran denuncia, Iván, o al que quiera contestarlo, Roy? Porque me deja esa inquietud. Le doy una primera respuesta rápida. El objetivo claramente es político. Es decir, aquí hay unos poderes, algunos llevan décadas enquistados, poderes económicos, llamémoslos, algunos legales, por ejemplo, los terratenientes y los banqueros, que si uno va a revisar sus títulos de tierras, pues seguramente algunos están en orden, y también de los grandes capitales ilegales. No hay narcotraficante en este país que no quiera mantenerse en lo que se llama la derecha, porque les conviene la guerra. Entonces, esos poderes, y algunos de ellos además propietarios de medios de comunicación, no es coincidencia que sean abyectos al régimen, tienen todo el interés en mantener sus privilegios y evitar el cambio. Y está claro que nosotros, los 3 que estamos aquí, Gustavo, Bolívar, Iván y yo, hacemos parte de una coalición de centro-izquierda que se llama el Pacto Histórico, que en todas las encuestas va primero, que además va a anunciarle al país la única lista cerrada con paridad de género para hacer justicia a las mujeres de Colombia, y los vamos a derrotar. Lo demás es maquillaje, lo demás son candidatos del establecimiento, los dejan tranquilos. Ellos necesitan evitar que los derrotemos, y ese es el objetivo político del interés de destruir moralmente a los dirigentes de la oposición. No lo van a lograr. El cambio es imparable y la voluntad de la gente de derrotar esos viejos clanes y gamonales que son el sustento del régimen, María Jimena. Es que aquí acuérdese, hay un libro de León Valencia que yo tuve el honor de presentar hace más de un año y medio, planes en Colombia. Hay 17 regiones en Colombia gobernadas por personajes que tienen parientes condenados por narcotráfico o paramilitarismo. Y ese es el sustento del régimen, el ñeñe y lo demás, y los pilotos de Sinaloa. Ese régimen lo vamos a derrotar con la fuerza tranquila de los ciudadanos en las urnas, y no van a lograr impedir. Gustavo, y ya cerramos. Gustavo. Mira, María Jimena, el uribismo tiene una cosa clara, y es que no va a continuar en el poder. Ya los índices de popularidad de Uribe, del mismo Duque, del Centro Democrático, son paupérrimos. Es muy difícil en estos meses levantar esa imagen. Pero entonces le están apostando a conseguir una transición con un candidato que les garantice 2 cosas, que es lo que han tenido toda la vida: impunidad y contratos. Y lo están buscando. Entonces, dentro de esa búsqueda, pues seguramente van a tener que hacer concesiones y terminarán votando por un candidato que no sea del Centro Democrático, porque saben que ningún candidato del Centro Democrático hoy le va a cuajar una candidatura con esto que está sucediendo en el país. Entonces, ahí es donde ellos están tratando de mirar a quién atacan, a quién no atacan. Estratégicamente atacarán a algunos amigos y hasta incluso enemigos, pero ellos lo que sí tienen claro es que no quieren entregar el poder. Y ahí es donde viene el peligro grande, que hoy lo empezamos a vislumbrar, y darle un programa, por favor, a eso, en manos de quién va a quedar el contrato para las elecciones del año entrante, de la misma empresa que la viene manejando hace 10 años, y eso es gravísimo, la empresa Thomas & Gregg. Esa empresa, que ha contratado más de 2 billones de pesos en los últimos 10 años con la registraduría, es la encargada de vigilar este proceso. No nos da garantías.
Ya sabemos quiénes están detrás de esa empresa. De hecho, yo mañana voy a hacer unas denuncias acerca de quiénes están detrás de esa empresa y por qué sabemos que con esa empresa no hay garantía, porque ya esa empresa es dueña de un software que el Consejo de Estado dijo que era corrupto cuando le devolvió las 3 curules al partido Mira. Entonces, para allá van las cosas. Como no van a poder ganar, o se roban nuevamente las elecciones o ponen un candidato que le garantice esas 2 cosas que les dije. Bueno, en todo caso, muchísimas gracias. La reflexión que queda es una cosa y otra cosa es otra cosa. Hay una agitación durísima en las redes que no es solamente por parte de un lado, ¿no? Evidentemente hay también muchas sensibilidades incluso en lugares, digamos, desde el centro, de lugares como cercanos al petrismo, que, por ejemplo, cuando entró Alejandro Gaviria a la arena política, lo destrozaron. Pero una cosa es eso, digamos, una cosa es que no les guste en las redes, y otra cosa es lo que dijo Iván Cepeda, que es utilizar, ¿no es verdad? Que eso me parece que es la diferencia que hay aquí, es utilizar la inteligencia militar para perfilar a personas que cuestionan al régimen que está en el poder. Eso es muy distinto. Otra cosa es otro tema, nos invitaré en otro tema, que es hablar sobre esta agitación horrible que hay en las redes y que también degrada mucho el debate. Exactamente, mira, a eso voy, María Son dos Jimena. cosas distintas. Deme un minuto. No apareció el tweet de Angélica, ¿no? Y otra cosa, No María apareció, Jimena, Gustavo. No, yo estoy revisando y no. oiga, María Jimena, y otra cosa a propósito de esa agitación en las redes que todo lo destruye, Sí. es que un poco a quienes pretendemos mantenernos en el centro, en una posición liberal socialdemócrata, también Sí. nos toca un poco defender el equilibrio. Ya lo hice frente a las instituciones, inclusive reconociendo cosas que para ojos, digamos, de la oposición más dura pueden ser difíciles de reconocer. Mencioné el caso de la actuación del fiscal Francisco Barbosa contra el general Montoya, que yo aplaudí. Ahora oigo a Gustavo mencionar el tema de una empresa que tiene hace 10 años. Yo no sé si será la misma que él menciona, pero no lleva 10 años, lleva 30 o 40 años, es decir, hay o medio siglo quizá, que hace 50 años es, digamos, la que organiza las elecciones. Y yo no quiero extenderme en la generalización de decir que todas las elecciones de los últimos 40 años pues han sido elecciones fraudulentas. No, hay una mezcla de elementos. Cuando ganó Uribe en el 2002, por quien yo no voté, yo hice campaña en ese entonces por Noemí Sanín, pues el señor recogió un fervor popular de la gente que estaba desesperada con el fracaso del Caguán. Yo no voy a decir que el señor ganó con fraude en el 2002, sino que ganó porque aprovechó una emoción negativa que había en ese momento. Y ahora el pacto histórico tiene la oportunidad de ganar si le ofrece a los colombianos una emoción positiva, que es el cambio real y no de maquillaje. Y yo creo que hay que concentrarse en la propuesta y menos, digamos, en la descalificación institucional. Esa es, digamos, mi opinión. Bueno, Dos palabras, María Jimena, solamente una cosa es la discusión de la polarización real o supuesta, y otra cosa es que el régimen tenga una policía política. Son dos asuntos bien diferentes. En eso estoy de acuerdo con usted y por eso me pareció muy importante hacer la diferencia. Y es importante, muy importante que se entienda esa diferencia. Eduardo, ¿quería decir algo finalmente? Sí, no, que yo no comparto las apreciaciones del senador Bolívar sobre el sistema electoral colombiano y sobre la registraduría. Yo creo que hay muchos defectos en compra de votos en el país y fraudes, pero yo creo que si hay algo que ha habido en Colombia es transparente la registraduría nacional. A todos nos consta, por ejemplo, que gracias al modelo que tienen de control y de sistemas de la empresa que ha sido contratada para este manejo, evitamos que Álvaro Uribe hiciera un fraude. Álvaro Uribe intentó sabotear y tomarse la registraduría general de la nación con un golpe de Estado que le iba a dar a Carlos Ariel Sánchez, porque Carlos Ariel impidió que Uribe
torciera la consulta en ese momento a favor de su candidato, que era a quien llaman el Uribito. Y gracias a la transparencia de la registraduría, de su modelo y a la posición vertical de Carlos Ariel, se impidió la toma de la registraduría por parte de Álvaro Uribe. Fue muy grave cuando se habla de que este saboteo a la registraduría en ese momento surgió desde la Policía Nacional, sí, y todavía está por determinarse quién estaba en la Policía Nacional en este momento, y gracias a las fortalezas del sistema, que es el modelo, la empresa que lleva muchos años manejándolo, se evitó un fraude colosal en Colombia. Yo creo que pueden existir defectos, pero si algo ha caracterizado a Colombia es esa transparencia en el conteo de votos con los errores que se pueden presentar, y lo hemos visto en las elecciones recientes. Nadie ha podido hablar de un gran fraude electrónico o informático en las elecciones de Colombia como lo pretendió Donald Trump. Entonces yo no comparto esa deslegitimación que hace Bolívar, porque eso fue lo que hizo Donald Trump con el sistema norteamericano, tratar de deslegitimar equivocadamente ese modelo, y pues no me parecen acertadas esas críticas cuando la realidad ha mostrado lo contrario. Bueno, yo les agradezco más de las 5,000 personas que se metieron aquí en este programa, en este debate, y les agradezco también que sean tan claros en esto, que yo sí porque me parece muy importante que la noticia no salga, no pase inadvertida, que esta denuncia que ustedes están haciendo, que está basada en una serie de eventos y de elementos que los llevaron ustedes a hacer ese tipo de denuncias, pues se conozca. Ojalá se lleve a buen puerto, y los que estén detrás, que se develen pues los nombres y se develen las personas que están detrás, porque yo creo que eso es bueno para la democracia. En estas democracias tan poco transparentes, este tipo de denuncias son muy, muy importantes. Y yo espero, a ver si Gabriel Gilinski nos oye desde acá, un día traerlo aquí, hacerle una entrevista, a preguntarle muchas cosas. Vamos a ver si él acepta. No son, o sea, hay muchos medios uribistas, pero digamos, yo creo que sería muy interesante oír hablar cuál puede ser la respuesta de Gabriel Gilinski frente a estas, digamos, interpretaciones o no, frente a estas denuncias que se están haciendo y que tienen que ver con muchos de los medios afines al uribismo. Muchísimas gracias y hasta pronto. Y mañana, ojo, mañana otro programa que voy a estar con unos escritores que forman parte de la lista aquella que pues no cumplió con los cánones neutrales de neutralidad que quería la Cancillería colombiana al mando de Marta Lucía Ramírez, que es la que realmente está haciendo las listas, para que entremos de personas que pueden ir o no a las ferias de internacionales, en esas estamos también. El índice de la La lista negra. La lista negra, exacto, la lista negra. Voy a estar mañana con las ovejas negras de la literatura colombiana, más o menos. Doctor Montealegre, quedamos pendientes de un debate a la registraduría. Pero no a la registraduría, sino al sistema electoral. Hablemos más bien de todo el sistema electoral. Pero no puede incurrir en los errores de Donald Trump, mi apreciado Gustavo. No, lo que pasa es que si me regala un último minuto. Claro que sí. Bueno, mire, en un fallo el Consejo de Estado dijo que el software de la registraduría era corrupto. Los partidos no le pueden hacer auditoría a los códigos fuente porque el dueño del software es esta empresa Thomas. Y ellos dicen, como es mi software, yo no dejo hacer auditoría porque entregar los códigos fuentes, tengo entendido en el lenguaje de los arquitectos digitales, es como entregarle la manera de hacer un software parecido. Entonces ellos no lo entregan. ¿Qué nos inventamos? El código, y aquí con nuestros senadores amigos aprobamos el año pasado un código electoral que obligaba a la registraduría a tener su propio software. Hicimos la reserva también en el Ministerio de Hacienda para que lo hiciera. Hoy no se ha entregado todavía esa licitación. Por el tiempo que queda, que son prácticamente 3 meses de este año, más los 3 del año entrante, yo creo que no va a haber un nuevo software, un software propio de la registraduría,
que en ese confiaríamos porque el Código Electoral le permite en este nuevo Código Electoral hacer auditoría con los códigos fuente a los partidos. Traemos cada partido un experto y nos dice si el algoritmo no está alterado. No creo que lo alcancemos a lograr porque de aquí a que lo liciten, lo entreguen, lo construyan y lo prueben, no creo que alcance para marzo. Esa es mi preocupación. O sea, no es un tema personal, sino del sistema electoral. Pero, María Jimena, disculpe. Gustavo, perdone, pero ensayar en una época preelectoral. Muy difícil. Cambio de esa magnitud cuando hacer un software requiere unos Pero tuvimos todo el año, mire que tuvimos, muy tenía que haberse adjudicado por ahí en marzo, por ahí para poder tener un software. Me parece un salto al vacío. Sí, no se alcanza a ensayar. Un salto al vacío. Eso es como la famosa frase que le atribuyen creo que a Alfonso López Pumarejo, que decía, y ahora que está tan buena la fiesta, ¿por qué no nos vamos? Yo creo que si hay algo que ha funcionado bien, ¿por qué dar un salto al vacío? Pero ese software supremamente complicado. Bueno, en todo caso, hay otro debate por ahí en ciernes. Hay otro debate por ahí en ciernes. Muchísimas gracias cuando a todos. adjudiquen la licitación. Bueno, gracias, María Jimena. Exacto, hacemos ese otro debate.